y eso es igual a X. Y ahora analizamos. A ver, ¿tengo energía cinética en el punto E? Acá sí tengo energía cinética en el punto E porque se empieza, o sea que este bloque se empieza a mover acá y tiene velocidad, digamos, ¿sí? Entonces sí tengo esta energía cinética en E. Tengo energía potencial de E. Fíjense que yo si tengo trazado este en mi nivel de referencia, no tengo altura y no tengo un resorte. O sea que esto va a ser cero. Acuérdense que esa energía potencial podía ser una energía potencial gravitatoria o una energía potencial elástica. ¿Sí? Bueno, entonces en el punto E no tengo ninguno. Ahora, en el punto A, fíjense que eso está comprimido, o sea que yo lo suelto desde una velocidad cero, no hay energía cinética, pero sí tengo una energía potencial. ¿Qué energía potencial voy a tener? La elástica, porque tengo que el resorte está comprimido. Entonces, tenemos la energía cinética en E, que es un medio de la masa por la velocidad en el punto E al cuadrado, menos la energía potencial, dijimos, que es un medio de la constante de elasticidad por el X de compresión al cuadrado. ¿Sí? Acuérdense que este X es el X de compresión, ¿no? O elongación. Y este el X es el desplazamiento este que tiene. ¿Sí? Vamos a poner acá el X. Bien. A ver, si nosotros continuamos el diagrama, porque este diagrama así, tal cual está incompleto, tenemos que dibujar la fuerza peso así y uy, la normal así, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque voy a tener que plantear el equilibrio para ese cuerpo y sacar la normal. Yo voy a decir que la sumatoria de fuerzas en I va a ser igual a cero. Es decir, que la normal menos el peso es igual a cero. O sea que la normal vale lo mismo que el peso. O sea que la normal vale m por g. ¿Sí? Entonces, en vez de poner esa n, vamos a poner m por g. A ver si puedo correr un poco esto. Uy. Bien, entonces en vez de esa normal pongo m por g. Por mu, por el x, igual a un medio de la masa, la velocidad de al cuadrado, menos un medio de la constante de elasticidad por el x de compresión al cuadrado. Podría multiplicar todo por 2 de manera tal de simplificar esos dos que están abajo. Entonces me quedaría menos 2 m por g por mu por x igual a la masa velocidad de al cuadrado menos la constante de elasticidad por el x de compresión al cuadrado. Bueno, este término que está acá está restando, lo voy a pasar sumando al otro miembro. Entonces me va a quedar la constante de elasticidad por el x de compresión al cuadrado, positivo. Esto queda tal cual está, que es menos 2m por g por mu por x, y eso es igual a la masa velocidad de al cuadrado. Bueno, la masa, fíjense que está multiplicando, entonces la vamos a pasar dividiendo. Entonces la masa viene así. Bien, el objetivo es encontrar la velocidad de, entonces la velocidad de va a ser la raíz de todo eso, ¿verdad? Primero lo voy a copiar. Bueno, y ahí ya
tenemos todo, ¿no es cierto? Porque nos dan la constante de elasticidad. ¿Por qué salió tan chueco esto? Nos dan la constante de elasticidad, nos dan el X de compresión, nos dan la masa, nos dan todo. Entonces calculemos la velocidad de, va a ser la constante de elasticidad que valía 500 newton metros. Fíjense que yo pongo las unidades en todo, ¿no? Así tienen que hacer ustedes. El X de compresión, 150 por 10 a la menos 3. Pero acuérdense que esto está al cuadrado. Menos 2 veces la masa, que es 0,6, por 9,81 metros segundos cuadrados. El coeficiente, ya me lo olvidé, vale 0,6, no, 0,3. La distancia es 0,6. 0,3 y esto es 0,6 metros. Y dijimos que todo eso lo íbamos a dividir entre la masa, que vale 0,6 kilogramos. Alguien que por favor me ayude con el calculito. Esto va a salir chico. No sale bien. Tres coma nueve, profe. Así le da, chicos, 3,9. Bueno, si nadie me hizo el caso, tomemos como que es el verdadero valor, ¿sí? Ah, otra cosa que por ahí me habían preguntado el otro día y quería aclararles a todos. A ver, no pasa nada si yo coloco así el aproximado o si coloco el igual, ¿sí? No se hagan mucho lío con eso, ¿sí? Bueno, ya tengo la velocidad del punto E, ¿sí? Ahora, lo que podría hacer es plantear conservación de la energía para determinar la velocidad en el punto B y C. Uy, ¿qué le pasa? Bueno, entonces yo puedo aplicar conservación de la energía entre el punto E y el punto B, ¿sí? Entonces, como no hay fuerza de rozamiento acá, en todo este tramo, acá no hay fuerza de rozamiento, entonces yo puedo usar, igualar la energía mecánica inicial con la final, ¿sí? No va a haber problema. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a decir que la energía mecánica en el punto E va a ser igual a la energía mecánica en el punto B. O sea, toda la energía que hay acá se iguala con la energía de acá, ¿sí? Bueno, por definición dijimos que esa energía mecánica se calculaba como cinética de más
potencial de E, y esto es cinética de B más potencial de B. ¿Sí? Bueno, dijimos que en el punto E no había altura, ¿no es cierto? Acá no hay altura, tampoco hay resorte, o sea que no hay ninguna energía potencial, ¿sí? O sea que esto dijimos que valía cero. Energía cinética sí tengo, que es un medio de la masa, la velocidad de E al cuadrado. Cinética también tengo, justamente tengo que determinar esa velocidad, un medio de la masa, velocidad de B al cuadrado, más masa por gravedad por la altura de B. Sí tengo altura, porque fíjense que si yo tomo como referencia, vamos a hacer acá, estoy diciendo que desde acá voy a hacer todas las medidas, ¿sí? Entonces ese es mi nivel de referencia, ¿no es cierto? Esa es mi altura cero. Y yo tengo, fíjense, que desde el centro hasta, hasta acá, digamos, que sería la altura a la que está B, sería el radio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces la altura de B, si ustedes quieren, sería la altura desde acá hasta acá, pero eso no es otra cosa que el radio, ¿sí? Esto lo vamos a poner así, h de B si quieren. Entonces la altura de B es el radio. Bien, ¿qué podría hacer acá antes de continuar? ¿Qué dicen ustedes? Multiplicar todo por 2. Bueno, ¿sí? ¿Qué más? Dice su compañero que voy a multiplicar todo por 2. ¿Por qué no? El radio le voy a poner así. Ya le pongo, en vez de altura de B, le pongo radio. ¿Qué más? Cancelar las masas. O sea, dividir todo por m. Claro, puedo dividir todo por la masa, porque acuérdense que la masa siempre es distinto de cero. Y despejamos, ¿no es cierto? Nos quedaría la velocidad de al cuadrado menos 2 veces g por el radio igual a la velocidad de b cuadrado. Entonces la velocidad de b cuadrado, perdón, la velocidad de b va a ser la raíz de, ¿sí? Uy, esta es velocidad de b, ¿no? No sé. Entonces, la velocidad de b va a ser la velocidad de e, que es 3,9 metros sobre segundo al cuadrado, menos 2 por 9,81 metros segundos cuadrados. Por el radio, ¿qué cuánto valía? El diámetro dice que es 0,5, o sea que el radio es 0,25 metros.
Si alguien me ayuda. 3,2, profe. 3,2. Sí. Bueno, después voy al control, ¿no, chicos? Bueno, pueden usar lo mismo para determinar la velocidad en C y luego la velocidad en F, ¿no? Vamos a hacer las reacciones. Voy a dibujar lo otro. A ver, hagamos la velocidad de C. Voy a plantear de nuevo la conservación de la energía entre el punto E y el punto C. Entonces acuérdense, esto es cinética de E más potencial de E. Esto es cinética de C más potencial de C. ¿Sí? Habíamos dicho que acá yo no tengo potencial. ¿Sí? Es solo cinética. Y acá, fíjense, tengo potencial. Tengo potencial y tengo cinética. ¿Y la altura de C quién sería? El diámetro, ¿que no? Entonces esto nos quedaría un medio de la masa velocidad de C al cuadrado más m por g por la altura de C, que en este caso esto es el diámetro. Bueno, si multiplicamos por 2 y dividimos por la masa, nos va a quedar la velocidad de E al cuadrado igual a la velocidad de C cuadrado más 2 por G. En vez de altura de C le vamos a poner el diámetro de. Bien, uy. Entonces la velocidad de C al cuadrado va a ser la velocidad de E al cuadrado menos 2 por G por el diámetro. Entonces la velocidad de C va a ser la raíz de la velocidad de E al cuadrado menos 2 por G por el diámetro. ¿Sí? Entonces la velocidad de C va a ser la raíz de la velocidad de E. Era 4,9, ¿no? No, 3,9. 3,9 metros segundo menos 2 por 9,81 metros segundo cuadrado. Y el diámetro era 0,5 metros. ¿Cómo? ¿Así? Bueno, yo voy a hacer acá mi círculo porque lo que quiero determinar es las, la reacción en las posiciones indicadas. A ver, para determinar la reacción en la posición indicada, voy a dibujar primero el bloquecito en cada uno de los puntos, ¿sí? Uno era acá,
el otro era acá, y el otro era acá. Bueno, más o menos salió, ¿no? Güey. Bueno, vamos a hacer el diagrama de fuerza, chicos. ¿Por qué no me deja hacerlo más grande? Vamos a hacer el diagrama de fuerza acá abajo. Las fuerzas que están actuando son el peso y la normal así, ¿sí? Que este sería el punto E. Entonces, en E, ¿qué voy a tener yo? En el punto E, voy a tener que, fíjense que esto describe una circunferencia, ¿sí? Y al describir una circunferencia yo puedo aplicar sumatoria de fuerzas en la dirección radial igual a la masa, velocidad al cuadrado sobre R, ¿sí? Entonces las fuerzas que están en la dirección del radio, siempre las que apuntan hacia el centro son las positivas. Entonces acá, analizando, vamos a tener la normal menos el peso. La normal está hacia adentro, es positivo. Y el peso apunta hacia afuera. Entonces eso va a ser igual a la masa por la velocidad en el punto E al cuadrado sobre el radio. O sea que la normal va a ser masa, velocidad de E al cuadrado sobre el radio, más el peso. ¿Sí? O sea que la normal va a ser la masa, que era de 0,6 kilogramos, por la velocidad de E, que era 3,9 metros segundo y esto al cuadrado, sobre el radio, que era de 0,25 metros, creo, ¿no? Más 0,6 kilogramos por 9,81 metros segundos al cuadrado. Y eso les da la normal, ¿sí? Para, le pongamos, sí, alguien, le voy a poner la R mayúscula para ser coherentes con todo. ¿Alguien quiere preguntar algo? Escuché un micrófono. Bueno, ¿cuánto le da la normal, chicos? Me da 42.4, profe. ¿Cuánto? Perdón. 42.4. Bueno, esa sería la normal en el punto E. Después corroboren, ¿no, chicos? Perfecto. Vamos a hacer el diagrama ahora para el otro punto. En el punto B. Bueno, eh, dibujamos la fuerza. Tenemos el peso
y tenemos la normal así. Esta la vamos a poner normal de B. Y acá le pongamos la de E. ¿Sí? Son diferentes. El peso sí no cambia, ¿no? Bueno, ahora fíjense que en la dirección radial, cuando yo hago la sumatoria de fuerza en la dirección del radio, ¿quién es la única que está? La normal de B. No hay nada más. Entonces acá voy a tener la normal de B igual a la masa, velocidad al cuadrado, sobre R. ¿Sí? ¿La velocidad de quién? La velocidad de B. ¿Sí? Entonces, escribimos la normal de B va a ser la masa, que es 0,6 kilogramos, por la velocidad de B, que ya me olvidé cuánto vale, 3,2 metros sobre segundo, eso al cuadrado, sobre el radio, que es 0,25 metros. ¿Cuánto le da, chicos? 24,58, profe. Gracias. Newton, ¿no es cierto? Porque es fuerza. Bueno, hacemos el mismo análisis para la parte superior. Acá tengo la normal viene así, que es la normal de C, y el peso así. ¿Sí? Fíjense que ahora las dos están apuntando hacia el centro. ¿Sí? En este caso, una apuntaba al centro y la otra no. O sea, en realidad todos estaban en la dirección del centro, pero una estaba dirigida hacia el centro y la otra no. Así. Entonces acá, las dos están apuntando hacia el centro, entonces las dos se suman. Entonces, en el punto C, voy a tener que la normal de C más el peso va a ser igual a la masa, velocidad en el punto C al cuadrado, sobre radio. ¿Sí? Entonces, la normal de C va a ser igual a la masa, velocidad de C cuadrado, sobre radio, menos el peso. ¿Sí? O sea que la normal en el punto C va a ser la masa, que era de 0,6 kilogramos, el radio era 0,25 metros, no me acuerdo cuánto era esto, pero ya lo llenamos, menos 0,6 kilogramos por 9,81 metros segundos cuadrados. Dejen y ya lo llenamos. Velocidad de C, 2,32.
7,03, profe. 7,03. Sí. Gracias. Bien, y queda resuelto. Bueno, para el punto F sí lo hacen ustedes, sí. Em, bueno, me dicen que quieren que hagamos. Profe, Sí, tengo una duda. ¿Cómo sabemos cuándo hay que usar la fórmula de la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio? eso en el caso de que yo tenga un movimiento circular, como en este caso. Ah, listo. Eso va a entrar también en el parcial, ¿que no? Eh, no, no porque no se las puse en el formulario. Ah, bueno. Gracias, profe. De nada. Profe, ¿y podríamos hacer el ejercicio 14 del trabajo práctico 4? Ejercicio 14 del... Trabajo práctico 4. Bueno, ¿ustedes están viendo mi pantalla? Sí, profe. Ok. El 14, pero el 14 lo hicimos ya. Ah, cierto. Va, si quieren lo hago de nuevo, no tengo drama. ¿Lo hago de nuevo? No tengo drama, ¿no? Me dicen. ¿Y el 12 ya lo hicimos, profe? ¿De ese mismo trabajo práctico? El sistema de figura 10. ¿Cuál es la figura 10? Eh, ese no. No, pero si quieren lo Bueno, hacemos. es. Hagamos el día entonces. 12, perdón, ¿no? 12. Claro, 12 que la figura es la 10. Así es. Bueno, esto voy a tener que cortar varias veces. Mm, mm, mm. Bueno, hice todas las capturas. Ahora vamos a ver.
Uy, a ver, dice, en el sistema de la figura 10, cuatro bloques están conectados mediante cuerdas diferentes que pasan por poleas ideales, sin masa ni rozamiento. El bloque M1 se encuentra sobre el plano inclinado de ángulo θ con rozamiento cinético de coeficiente de Musu-K1. El bloque 2, M2, se desplaza en un tramo horizontal con rozamiento cinético Musu-K2. El bloque M3 está sobre un plano inclinado de ángulo beta sin rozamiento y el bloque M4 cuelga verticalmente. Considerando que todas las cuerdas son inextensibles y de masa despreciable, se desea determinar la aceleración del sistema en función de las masas, los ángulos, los coeficientes de rozamiento y G, suponiendo que efectivamente se pone en movimiento en el sentido indicado. Bien, está bueno este ejercicio, ¿eh? Vamos a hacer el diagrama de fuerzas sobre cada uno, ¿sí? Bueno, ayúdenme. ¿Qué fuerzas dibujo en la masa 1? Cuéntenme. La normal, el peso, Bien. Entonces ponemos así. Normal 1, ¿verdad? El peso vamos a poner así. Este va a ser el peso 1. Tenemos la tensión como, dijo y su compañera. Vamos a poner así. Tensión 1. Y además, ¿qué más tenemos? No se ve esto. Claro, rozamiento. Que esto, como se mueve hacia arriba, el rozamiento, ¿a dónde va? Punto. Hacia abajo, ¿no es cierto? Siempre se opone al rozamiento, al movimiento, perdón. Ahí le ponemos F de 1. ¿Sí? Esas serían todas las fuerzas, ¿no? Ahora lo que tendríamos que hacer es descomponer ese peso 1. Vamos a descomponer ese peso 1 en I y peso 1 en X. ¿Sí? Ese ángulo θ es el mismo que este, ¿no es cierto? Es exactamente el mismo. Uy, qué improlijo, che. Ahí está. Bien. Para la masa 2, ¿qué fuerzas hacemos? Dibujamos. Eh, peso 2, rozamiento también, viene así. Este va a ser un F de 2. La tensión, ¿cómo iría? Esta va a ser el centro, ¿no es cierto? Así, que es la misma que esa, ¿no? Tensión 1. Y ahora esta viene así, que esa va a ser la tensión 2, porque este es otra cuerda, ¿sí? Y además tenemos la fuerza de normal, la normal 2, ¿sí? Bueno, seguimos. Para el bloque 3, claro, tensión 2 así, tensión 3,
el peso de 3, ¿qué más? La normal de 3, ¿no es cierto? Y ahora ese peso 3 hay que descomponerlo. Uy, peso 3 en I y peso 3 en X, ¿que no? ¿Sí? Y este angulito va a ser beta, ¿no? Como en el otro gatito. Bien, pero está incompleto. ¿Qué nos falta? Y lo de la masa 4, ¿qué no? Claro. ¿Qué tengo en la masa 4? A ver, cuéntenme. Peso y tensión. Claro, peso de 4 y la tensión de 3. Perfecto. Si ustedes quieren, lo que les conviene, creo yo, siempre es escribir a qué es igual el peso 1 en X, peso en 1 Y, las normales, las fuerzas de rozamiento, cosa de después aplicar dinámica, ¿no? Si no lo pueden hacer al último, igual no hay problema. Entonces, a ver, si yo quiero encontrar la componente del peso 1 en X, ¿cómo lo encuentro? Y si quiero sacar la componente peso 1 en Y, a ver, los ingenieros. ¿A qué es igual entonces? A la tensión por el seno de... ¿Tensión? y- ¿Seguro? al peso. Al peso. Claro, al peso 1. Al Claro. peso 1. ¿Por quién? ¿Seno, coseno? ¿Cuál es seno? ¿Cuál es Seno, coseno? Seno, X seno. Claro, este es seno de tita. seno de Y esto tita. es Coseno de tita. coseno de tita. Perfecto. Ahora, supongamos para el equilibrio, para el bloque 1, ¿no? Si yo hago sumatoria de fuerzas en I, ahí sí puedo asegurar que eso es cero, ¿no? Porque acuérdense que este bloque se desliza así, no se desliza así, ¿sí? Entonces eso me permite a mí asegurar que la sumatoria de fuerzas en I va a ser cero, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo yo ahí? Que la normal 1 menos el peso 1 en I es igual a cero, ¿que no? O sea que yo de acá saco que la normal 1 vale lo mismo que el peso 1 en I, ¿verdad? Ahora, como yo tengo fuerza de rozamiento, voy a decir que la fuerza de rozamiento 1 es la normal del punto 1 por el coeficiente mu de K1, ¿sí? Entonces, la fuerza 1, fíjense, perdón, que sería la fuerza de rozamiento, F1, va a ser la normal 1, que no es otra cosa que el peso 1 en I por el coeficiente de roce cinético. Ahora, la fuerza 1 va a ser igual al peso 1 en I. ¿El peso 1 en I quién es? Peso 1 por el coseno de tita. Peso 1 por el coseno de tita por mu de K1. ¿Por qué estoy haciendo este desglose? Porque fíjense que ahí me piden en función de las masas, los ángulos y los coeficientes de rozamiento. Entonces, por eso estoy haciendo eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? El peso 1 lo vamos a desglosar como masa 1 por aceleración de la gravedad. El peso, acuérdense que es m por g, ¿sí? Y esto por coseno de tita por mu de K1, ¿sí?
Bueno, ya trabajé para el bloque 1. El bloque 2, fíjense que para suerte de ustedes está horizontal, ¿sí? Entonces, como está horizontal, ¿qué pueden hacer ustedes? A ver, no hay que descomponer pesos, ¿no? Pero sí puedo aplicar sumatoria de fuerzas en I igual a 0. O sea que en este caso la normal 2 menos el peso 2 es igual a 0, ¿sí? O sea que la normal 2 vale lo mismo que el peso 2, ¿sí? ¿Por qué necesito la normal 2? Porque voy a necesitar la fuerza del roce 2, que la fuerza del roce 2 es la normal de 2 por mu de K2. Y la normal 2 dijimos que era lo mismo que el peso 2, ¿sí? Y el peso 2 es la masa 2 por la aceleración de la gravedad por mu de K2, ¿sí? Perfecto. Ahora vamos con la masa 3. La masa 3 sí voy a tener que encontrar las componentes, ¿no es cierto? El peso 3 en X y peso 3 en Y. De la misma forma que hicimos recién, chicos. Bueno, vamos a ver cómo calculamos. El peso 3 en X, ¿cómo lo voy a calcular? El peso 3 en X sería este que está acá, ¿no? Con la sumatoria en fuerza de Ni. Eh, ¿Seguro? El peso 3 en X no sería igual al peso 3 por el coseno de tita. Peso 3 por el coseno de tita. ¿Alguien más está de acuerdo con eso? No es de beta. ¿De beta? Sí, Ah, beta en la masa 3, el ángulo. sí, pero sigue estando mal, hay algo que está mal. Claro, X sería seno de beta y el Y sería Ah, coseno de beta. claro. Peso 3 por el seno de beta, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. De la misma forma, vamos a trabajar con la sumatoria de fuerzas en I igual a 0. O sea que la normal de 3 menos el peso 3 en I va a ser igual a 0. ¿Sí? Sumamos en I, normal 3 y peso 3 en I. ¿Sí? Ok. Entonces la normal 3 va a ser igual al peso 3 en I. ¿Sí? Igual, fíjense que aquí la hubiera necesitado, ¿no? Porque no, ¿sí? Pero bueno, ya lo hice, no pasa nada. Bueno, para el bloque que estoy colgando, no se hace nada. Bueno, ahora vamos a plantear la segunda ley de Newton. Primero para la masa 1, ¿sí? Para la masa 1, fijémonos que esto se desliza así. Entonces acuérdense que todas las fuerzas que iban en el sentido del movimiento eran positivas. Esto se mueve así, o sea que la parte de acá sería la positiva, ¿no es cierto? Lo mismo acá. Esto se mueve así, o sea que la parte esta sería la positiva. Esto sube, o sea que las fuerzas que apuntan hacia arriba son las positivas. Y esto baja, o sea que las fuerzas que apuntan hacia abajo son las positivas. Entonces para este bloque
yo voy a tener las fuerzas en la dirección del movimiento, ¿cuáles son? La tensión 1, la fuerza 1, que sería la fuerza de rozamiento, y el peso 1 en X. ¿Quién va a ser positiva? La tensión 1, porque fíjense que apunta hacia arriba justo en el sentido del movimiento. Entonces va a ser tensión 1 menos peso 1 en X menos F1. ¿Sí? Entonces tenemos sumatoria de fuerzas igual a la masa de 1 por la aceleración. Habíamos dicho que era la tensión de 1 menos el peso 1 de X menos la fuerza de roce 1 igual a la masa 1 por aceleración. ¿Sí? Bueno, acá tengo una ecuación. Vamos a llamar ecuación 1. ¿Sabe? Mejor la bajo. Ahí. Bien. Tengo la ecuación número 1 a partir de la masa 1. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero para la masa M2. Para M2. Entonces voy a hacer lo mismo. Voy a aplicar sumatoria de fuerzas igual a la masa 2 por la aceleración. Entonces me fijo cuáles son las fuerzas que están en la dirección del movimiento. Esto se mueve así, ¿verdad? Entonces las que son positivas son las que van hacia la derecha. Entonces voy a tener tensión 2 menos tensión 1 menos F2. ¿Sí? Tensión 2 menos F2 menos T1 igual a la masa 2 por la aceleración. Así era, ¿no? A ver. Tensión 2 positiva menos T1 menos F2. Menos T1 menos F2. Está bien. Bien. Acá tengo otra ecuación. La ecuación 2. Para la masa M3 voy a hacer sumatoria de fuerzas igual a la masa 3 por la aceleración. Entonces las fuerzas, vamos a ver, son las que están en la dirección del plano inclinado. ¿Sí? ¿Quién es positiva? T3 porque está hacia arriba. ¿Sí? T3 menos peso 3 en X menos T2. Entonces va a ser tensión 3 menos T2 menos peso 3 en X. Y eso es igual a la masa 3 por la aceleración. Entonces esta es la ecuación número 3. Luego hacemos para la masa 4. También sumatoria de fuerzas igual a la masa 4 por la aceleración. Las fuerzas que están en la dirección del movimiento son estas dos. ¿Quién va a ser positiva? El peso 4 porque está en la dirección, ¿no es cierto? En dirección y sentido del movimiento. Entonces va a ser peso 4 menos T3. Peso 4 menos T3 igual a la masa de 4 por la aceleración. Entonces esta es la ecuación 4. ¿Sí? Ok. Vamos ahora a sumar. Sumamos miembro a miembro la ecuación 1, 2, 3 y 4. Bien, sumando miembro a miembro. Bueno, voy a copiarlas. De la ecuación 1. Ecuación 2. La 3.
Dijimos que las íbamos a sumar. Ya voy a poner otro color. Entonces, vemos que la tensión 1 y tensión 1 se cancelan. Tensión 2 también, tensión 3 y tensión 3 también. Entonces, del primer lado me quedaría el peso 1 en X negativo menos la fuerza 1 menos la fuerza 2 menos el peso 3 en X, y este peso 4 lo voy a poner acá adelante porque es el positivo. ¿Sí? Esperen que lo voy a poner acá para que quede un poco más prolijo. Bueno, entonces a ver, veamos que esté todo, que no me haya olvidado nada. P4 positivo, menos P1X, menos la fuerza de RC1, menos la fuerza de RC2, menos peso 3. Está bien. Y de este lado, fíjense que me quedaría masa 1 por la aceleración, más masa 2 por la aceleración, más masa 3 por la aceleración, más masa 4 por la aceleración. ¿Sí? Bien, ¿qué podríamos llegar a hacer ahí? Factor común de A. Claro, factor común de A, ¿no es cierto? Entonces copiamos esto, vamos a pegar acá, entonces factor común A. Entonces me va a quedar masa 1 más masa 2 más masa 3 más masa 4. ¿Sí? Entonces A va a ser el peso de 4 menos el peso 1x menos la fuerza de RC1 menos la fuerza de RC2 menos el peso 3 en X, y todo dividido en la suma de las masas, ¿no? Masa 1 más masa 2 más masa 3 más masa 4. ¿Sí? Bueno, pero me dicen que necesito la aceleración en función de la aceleración de la gravedad, de las masas, los ángulos y los coeficientes. Entonces voy a tener que desglosar eso. Entonces la aceleración va a ser el peso 4, que es la masa 4 por la aceleración de la gravedad, menos el peso 1 en X. Nosotros habíamos ya encontrado el peso 1 en X. Era esto que estaba acá, ¿no? Era peso 1 por el seno de tita. ¿Sí? O sea que va a ser masa 1 por la gravedad por el seno de tita. Masa 1 por la gravedad por el seno de tita. Menos la fuerza de RC1. La fuerza de RC1 habíamos encontrado la expresión. Era esta que estaba acá. ¿Sí? La vamos a copiar y pegar directamente. Por eso es que eso lo hice antes yo. Bien. Menos la fuerza de RC2, que también la habíamos encontrado, que es esto que está acá, masa 2 por G por M sub K2. Menos el peso 3 en X. El peso 3 en X es, peso 3 es, en X es peso 3 por el seno de beta, o sea que va a ser la masa 3 por G por seno de beta, y todo eso lo vamos a dividir entre la suma de las masas. Bueno, chicos, denme un minuto, voy a tomar agua que estoy medio afónico, así que me pasa. Hasta eso, bueno, vayan recapacitando sobre lo que andan haciendo mal. Ya vengo.
Bueno, ¿me escuchan, chicos? Bueno, ¿cómo van? ¿Me dicen qué hacemos? Eh, a ver, no tengo los modelos en la tablet. Voy a ver si puedo enviarlo por correo y verlo desde acá. Em, Van a tener todos los exámenes juntos la próxima semana, ¿no? Pobres. Me imagino que van a aprovechar el fin de semana. Profe, Mande. después te puedes fijar que los videos del TP7 no salen, no sé por qué no aparecen. ¿Cuál es el TP7A de Sistema de sistema de partículas. partículas? Sí. Ah, es que saben, ahí les mentí un poco porque les puse como que están, pero era que yo me iba a comprometer en hacerlos y nunca los hice los videos. Uh, Pero bueno, ya me voy a sentar, lo voy a hacer, lo voy a cargar ahí. ¿Sí? Y cambio, perdón. Eh, dale, bueno, proyecté a futuro y no me dieron los tiempos. Pero sí, sí, ya lo voy a hacer y los vuelvo a pasar, los vuelvo a subir, digamos, con los links, ¿sí? Es el único, creo, según yo. sí, es el único. Gracias. Ok, sí, de nada, Lázaro. Bueno, a ver. Ah, ese no era de un modelo, ese creo que yo lo tomé en un examen. Esperen, ¿cuál era? Me habían dicho. ¿De qué modelo era ese? Si me dicen así lo fuera de un examen, a ver, esperen. Ah, recuperatorio tema. Sí, ves, yo me acordaba que lo había tomado. En algún momento lo tomé ese. A ver, es que pasa que yo nunca tomo ejercicios iguales, entonces para mí es un problema después cuando tengo que buscar ejercicios, pues son todos diferentes. Eh, ¿Por qué no tengo lo de recuperatorio? Bueno, no lo tengo. A ver. ¿Ese estaba en plataforma, chicos? Sí, ¿no? ¿O de dónde lo sacaron? Sí, está en plataforma. ¿En qué parte? No lo encuentro. No, ese lo deben haber conseguido ustedes, porque no lo tengo. No. Bueno, no importa. A ver, dice un objeto de masa 5 kilogramos se mueve bajo la acción de una fuerza proporcional a su velocidad dada por, ajá, si la velocidad inicial es v sub 0
igual a 10 metros sobre segundo en t igual a 0, determinar la velocidad v de t en función del tiempo, resolviendo la ecuación diferencial de la segunda ley de Newton. Eso les tomé yo. Qué malo que estaba eso. Ahora les hago. Debe ser que me hicieron renegar. Bueno, vamos a hacer. A ver. Ahí está. Voy a copiar acá. ¿Sí están viendo mi pantalla, no, chicos? Sí, se ve. Ok, gracias. Yo pregunto siempre porque parece que... Bueno, sobre el mensaje de acá que envió su compañera, no lo vamos a hacer. Re chiquitita. Vamos a sacar el jaja. Dice un objeto de masa 5 kilogramos, pues se mueve bajo la acción de una fuerza proporcional, con K igual a 2 newton segundos sobre metro. Su velocidad inicial es de 10 metros segundos. Entre igual a 0 determina la velocidad v de t en función del tiempo resolviendo la ecuación diferencial de la segunda ley. Bueno, no está difícil, ¿no? A ver, nosotros sabemos que la fuerza es la masa, No está muy difícil, ¿sí?, pero igual por la aceleración, Pero vengamos a la planta. ¿sí? Ahora, la aceleración, nosotros sabemos que es Esta gordita son la muy derivada de la parecidas, velocidad se ve los respecto precios, del ¿viste? Bueno, tiempo, ¿sí? Y bueno, y acá me dan, fíjense, la fuerza, ¿no? Entonces yo puedo igualar eso que tengo acá con esto que tengo acá. Uy. Entonces yo voy a decir que la masa por la derivada de la velocidad respecto del tiempo es igual a menos k por b. ¿Sí? Bueno, hasta ahí me van siguiendo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Bueno, Queen. Vamos a... Podemos reemplazar, si quieren, los valores de k y de m, ¿no? Porque lo conocemos. A ver. Sí. O bien directamente podemos separar variables, ¿sí? Separemos las variables. La derivada de b, este b está multiplicando, lo pasamos dividiendo. Entonces b es igual a menos k, esta masa está multiplicando, pasa dividiendo. Uy. Claro, Queen. Y la derivada de del tiempo diferencial de t pasa a multiplicar. Bueno, ahí aplicamos una integral, ¿sí? O sea que acá nos va a quedar el logaritmo natural del módulo de b, y acá nos va a quedar menos k sobre m, sale afuera de la integral, y la integral del diferencial de t es que no, t más c, más la constante c. ¿Sí? Bien, lo que queremos encontrar Ay, es perdón. la velocidad, era, ¿no? Determina la velocidad en función del tiempo. Está difícil, Bueno, ¿cómo que? vamos a determinar entonces la velocidad en función del tiempo. ¿Qué carajo está Para tomando? determinar la velocidad en función del tiempo, lo que yo voy a aplicar es Sí. la definición del logaritmo, ¿sí? Ustedes acuérdense que el logaritmo en base a de b es igual a c, No. si solo si a a la c es igual a b, ¿sí? Acá la base es e, Estoy así. ¿sí? Entonces la base, que sería e, lo elevamos a c, que ¿quién es c? Todo esto que está acá,
Entonces, eso lo elevamos y quedaría menos K sobre M por T más C. Y eso es igual a B, que ¿quién es B? El módulo de Ay, B, qué difícil. ¿sí? Tomemos directamente el valor positivo de B, ¿sí? A ver, yo voy Entonces, pensando si hacerlo de una nosotros manera, desglosamos ¿no? esto, fíjense que lo puedo ¿Qué es escribir así. logaritmo, hermano? E a la Porque es menos que sé K cómo, yo sé cómo me va a sobre costar M por T por E a la C cosificarlo. igual a B. Dios O sea, lo mío, que estoy haciendo acá no es sé. aplicando la propiedad de la potencia, ¿no es cierto? O sea, como que lo estoy desglosando en producto de potencia a la misma base. Entonces, si quieren, llamémosle a esto A, o como ustedes le quieran llamar. Entonces, esto va a ser, la velocidad va a ser A por E a la menos K M T. ¿Sí? Y ahí tengo la velocidad como función del tiempo. ¿Y ahora qué me pedían? Ah, pero me dan una condición inicial. Me dan un t igual a, para un t igual a 0 la velocidad vale 10, dice, ¿no? Entonces, yo lo que hago es evalúo en 0 el tiempo. Para t igual a 0, saco la velocidad. Entonces me quedaría a por e a menos k m por 0. Pero la velocidad cuando yo la evalúo en 0, que es para el tiempo igual a 0, la velocidad es de 10. ¿Sí? Entonces esto es 10 metros segundos. Bueno, entonces esto nos quedaría A, y acá me quedaría 0 por algo es 0, todo número elevado a la 0 es 1, o sea que A vale 10 metros segundos. Entonces si yo tengo que escribir la velocidad va a ser A, en este caso vale 10 metros sobre segundo, por E, a la menos K, K valía 2 newton segundo metros, 2 newton segundo metros, todo sobre Yo solo lo vi y M, dije, no que entiendo. M en este caso vale 5 kilogramos Sí. por T. Esto se resuelve, digamos, con la ecuación diferencial que yo les había enseñado en análisis matemático 2. No se vale, ya la tuve. Yo esa no me la sé, no, mentira, puede ser. Encima el profe borró borró el drive, ¿Entendieron nadie eso? le ¿Quieren que le vuelva a preguntó de explicar? eso. Volver a explicar, profe, por favor. Bueno, vamos de nuevo. A ver, yo tengo que la fuerza se calcula como la masa por la aceleración, ¿sí? La aceleración no es otra cosa que la derivada de la velocidad respecto del tiempo, ¿sí? Ahora, esta es la forma en la que nosotros calculamos la fuerza según la segunda ley de Newton. Pero acá me dicen que la fuerza está dada como una función de la velocidad, como menos k por b. Entonces lo que hacemos es igualamos ese menos k por b a la fuerza de la segunda ley de Newton, ¿sí? Entonces despejamos, pasamos este b dividiendo y nos queda el diferencial de b sobre b. Esta masa la pasamos dividiendo y el diferencial de t lo pasamos multiplicando. Nos queda así, ¿sí? Bueno, aplicamos la integral en ambos miembros de la igualdad y resolvemos. Acá nos quedaría el logaritmo natural del módulo de b. Acá menos k sobre m sale fuera de la integral y nos queda la integral del diferencial de t, que eso no es otra cosa que t. Y acuérdense que esto es una integral indefinida, por ende, tiene que aparecer la constante c. ¿Sí? Bien. Ahora, lo que hacemos es, aplicamos la definición del logaritmo. Un logaritmo en base a de un número b es igual a c, si solo si la base elevado al resultado es igual al argumento.
¿sí? Uso esto, ¿por qué? Porque fíjense que yo acá tengo la base que es C y voy a despejar, yo lo que quiero encontrar es B como función de T. Entonces tengo que aplicar esta definición para poder despejar B como función de T, ¿no? Entonces la base es E. Entonces ponemos E, que es lo que está acá, ¿ves? La base es E. Luego, lo elevamos a C, que en este caso fíjense que C es el resultado. C en este caso, ¿quién es? Todo esto. Entonces lo elevamos a todo eso. Y eso es igual al argumento, que el argumento es el módulo de B. Que en realidad le pongo directamente el valor positivo porque acuérdense que ustedes cuando tienen un exponencial o lo que fuera y tienen un número elevado, se tienen una potencia, eso siempre le va a dar positivo, nunca le va a dar negativo. ¿Sí? Entonces yo ya lo eliminé directamente. Ahora acá desglosé esta suma que está acá arriba como un producto, o sea, puse E elevado al primer término por E elevado al segundo término, que en este caso es C. Ahora yo a esto que está acá, que es una constante, le llamé A. Entonces me quedaría B es igual a A por esto, ¿sí? Ahora, de acuerdo a las condiciones iniciales, yo sé que cuando el tiempo vale 0, la velocidad vale 10. Entonces lo que hago es reemplazo para t igual a 0, igualo todo esto a 10 metros segundo. Entonces, acá me quedaría 0, todo número elevado a 0 es 1, o sea que me quedaría directamente e igual a 10 metros segundo. Y luego reemplazo, fíjense, en vez de a, pongo el valor que he encontrado, que es de 10 metros segundo, pongo e elevado a la menos, el k vale 2 newton segundo metro, y el m vale 5 kilogramos por t, ¿sí? Y ahí tengo la velocidad b de t. Debe ser que me hicieron renegar cuando tomé este ejercicio. Estaba difícil igual, ¿no? O sea, hay que saber más matemática, creo yo. ¿Cómo? ¿Por qué no? Me acuerdo que una vez le tomé una velocidad que tenía una raíz y le daba una integral trigonométrica. No me acuerdo cuándo fue eso. Creo que sí fue para ingeniería. Ah, sí. Fue en el mismo examen de este. O no era una trigonométrica. No me acuerdo, pero tenía una raíz. Bueno, Francisco Tapia ha salido hoy. Se fue Francisco, se escapó. Bueno, eh, ¿qué hacemos, chicos? Profe, en el chat también habían pedido del modelo A, que está en la plataforma, el ejercicio 2. Espere. El modelo A, ejercicio 2, ese que dice examen A. Sí, sí. A ver, ¿será ese que dice si la masa del cilindro C es de 40 kilogramos, determine la masa del cilindro a fin de sostener el ensamble en la posición mostrada? ¿Ese será? ¿O estoy leyendo cualquier cosa? Sí, ese es el que pidieron. Bueno, lo hagamos. No quieren hacer nada ustedes, ¿no? Tienen alergia a la chamba. A ver, dejen y lo busco.
La verdad que hoy estoy muy a gusto, porque estoy con el aire al mínimo, cosa que no se debería hacer, con un termo de mate, y súper relajado acá, prácticamente en pijama. Es re cómodo estar en casa, ¿no? Sí. Solamente que uno como alumno, yo también me pongo la mano en el corazón porque soy igual, a veces no lo sabe aprovechar bien y se pone a hacer otras cosas, a ver una serie, o pone cosas de fondo y ya se dispersa. Te digo porque yo soy igual. Bueno, vamos a ver esto. Entonces, era este, ¿no? Sí, profe. Ok. Uy, qué gracioso. Lo copié y lo borré. Me dijo el profe de análisis que rinden el mismo día que física, ¿no? Hoy estuve hablando con él. Mi consejo es que traten de rendir las dos, no traten de elegir. Bueno, si es que tienen las dos, ¿no? A ver, si la masa del cilindro C es de 40 kilogramos, determine la masa del cilindro A fin de sostener el ensamble en la posición mostrada. Bueno, primero que nada vamos a hacer el diagrama de fuerzas. Acá tenemos el peso de C. Acá tenemos una tensión. Si quieren le llamemos tensión 1. Y esa tensión 1 es la misma que está aplicada acá, ¿no es cierto? Porque es la misma cuerda. ¿Sí? Acuérdense que esta es una única cuerda. Entonces la tensión que se genera de este lado también es la que se genera de este otro lado. ¿Sí? Bien, tengo un nudo de cuerda. Ese nudo de cuerda, recuerden que me genera tensiones diferentes. Entonces yo acá voy a tener una tensión que le voy a llamar tensión 2, ¿sí? Y acá, voy a tener así una tensión 3. Siempre hacia el centro de la cuerda, ¿no, chicos? Y esa tensión 3, acuérdense que esta es la misma cuerda, o sea que si yo tengo una tensión 3 acá, también tengo una tensión 3 que lo está jalando al cuerpo hacia arriba. Entonces le voy a poner así, tensión 3. Acuérdense que en realidad sería un T3', pero bueno, yo les permito que hagan así, porque son iguales en cuanto a módulo, ¿no? Pero lo correcto sería, yo en algunos videos les puse que esto es tensión 1, esto es tensión 1', ¿sí? Pero bueno, no le voy a restar puntos si no le ponen por eso, si no le ponen eso. Entonces acá tenemos el peso de A. Bueno, vamos a hacer el análisis solamente de esto que está acá, ¿sí? Entonces, si hacemos el análisis de ese cuerpito, entonces voy a tener el peso de C y la tensión de 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Planteo el equilibrio y yo tengo que la sumatoria de fuerzas en I va a ser igual a 0. O sea que la tensión 1 menos el peso de C va a ser igual a 0. O sea que la tensión 1 va a ser igual a peso de C. ¿Sí? O sea que la tensión 1 ya la puedo calcular. ¿Sí? Va a ser la masa que era de 40 kilogramos, ¿sí?
Entonces vamos a poner ahí 40 kilogramos. Y a eso lo vamos a multiplicar por 9,81. Y ahí vamos a tener la tensión 1. ¿Sí? Entonces hacemos 40 por 9,81. Así le da, ¿no? 392,4. Bien, ya tengo la tensión 1. ¿Sí? ¿De qué me sirve conocer la tensión 1? Fíjense que acá esta tensión 1 yo la tengo en diagonal. Sé que la voy a tener que descomponer. Voy a tener que poner acá una tensión 1 en X. Y voy a tener que poner acá una tensión 1 en Y. ¿Sí? A ver, la tensión 1 en X, ¿cómo la calculo, chicos? Y cómo calculo también la tensión 1 en Y. Claro, esta es tensión 1 por el seno de 30 y esta es tensión 1 por el coseno. ¿Sí? Bueno, y ahora puedo plantear la sumatoria de fuerzas acá en el nudo, para este nudo. Puedo aplicar la sumatoria de fuerzas, voy a poner acá en el nudo, sumatoria de fuerzas en I igual a 0. Entonces, si yo aplico sumatoria de fuerzas en I, tengo la tensión 1 en I, la tensión 1 en I, menos la tensión 3 igual a 0. Acuérdense que estoy hablando de este nudo, ¿no? Entonces tengo esta y esta nada más. Bien, o sea que la tensión 1 en I, que era la tensión 1 por el seno de 30, así era, ¿no? Sí, tensión 1 por seno de 30 va a ser igual a la tensión de 3. ¿Sí? Entonces la tensión de 3 va a ser la tensión 1 que nosotros ya habíamos determinado, que valía 392,4 newton por el seno de 30 grados. Y ahí tengo el valor de la tensión 3. Hagan eso en la cálculo. Gracias. Bueno, y ahora planteo la sumatoria de fuerzas, pero para este cuerpo. ¿Sí? Para la masa A. Entonces, para la masa A, yo tengo el peso de A y acá tengo la tensión de 3. ¿Sí? Recuerden que lo que estoy haciendo es aislar esto. ¿Sí? Bueno. Entonces, si aplicamos sumatoria de fuerzas en I igual a 0, voy a tener tensión 3 menos el peso de A. O sea que la tensión de 3 vale lo mismo que el peso de A. Y el peso de A va a quedar igual a la masa de A por la aceleración de la gravedad. O sea que la masa de A va a ser la tensión 3 sobre la aceleración de la gravedad. Entonces va a ser lo que nosotros hemos obtenido, que era de 196,2 newton entre 9,81 metros segundos cuadrados. Da 20, profe.
Bien. ¿Entendieron? Sí, profe, gracias. De nada. Bueno, ¿qué hacemos? Ya se quieren ir a comer, ¿no? Ujú. Profe, Mande. hagamos uno de tiro parabólico del TP. Bueno, pero díganme cuál. Es el punto 20 del TP de cinemática. A ver, punto 20 del TP cinemática. Ese mirá. Ahora lo busco. Este es el jugador de golf. Sí, ese. Ok. No sé por qué no me deja hacer la captura. Ahí está. Bueno. A ver, dice un jugador de golf golpea la pelota de manera tal que penetra en el hoyo ubicado a 4 metros por encima del nivel de disparo. Luego de estar, supongo que dice, en el aire exactamente 2 segundos. Hallar con los datos del dibujo la velocidad inicial y el ángulo de tiro. La altura máxima que alcanza. Ajá, ajá, ajá. Bueno, vamos a ver. Tengo, esto sale con una velocidad así, que es la velocidad inicial. Esto es alfa, ¿sí? A ver, planteemos las ecuaciones y vamos bien, ¿sí? Yo sé que el x es igual al x inicial más la velocidad inicial por el coseno de alfa por t. Y me dice de que está en el aire 2 segundos. A ver, esto generalmente nosotros lo evaluamos en cero. Entonces fíjense que acá tenemos el x que vale la distancia que hay desde acá hasta acá, que son 32 metros. 32 metros va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno de alfa, que eso es la velocidad inicial en x, ¿no es cierto? No es otra cosa que la velocidad inicial en x, por el tiempo, que en este caso vale 2 segundos.
Entonces ahí yo puedo sacar la velocidad inicial en X. Va a ser los 32 metros entre los 2 segundos. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguieron? Entonces 16 metros segundo, ¿no? Bueno, ahora qué sé yo también. Sé que puedo utilizar esta ecuación. I es igual a inicial más velocidad inicial por el seno de alfa por t menos un medio de g por t cuadrado. Esto es 0, ¿sí? Y la altura final ahí justo es de 4 metros, ¿no es cierto? Entonces tengo 4 metros y esto es igual. Esto era la velocidad inicial en I, ¿sí? Por el tiempo, que en este caso son 2 segundos, menos un medio por 9,81 metros segundos cuadrados por 2 segundos al cuadrado. ¿Sí? Bueno, operemos esto que está acá, chicos. Y lo vamos a pasar, como está restando, lo vamos a pasar sumando. Diecinueve con 62, ¿no? Este es 4, 3, 2, 9,81 por 2, ¿sí, no? Sí, profe, 19,62. Sí, profe. Perfecto. Bueno, lo sumamos a ese 4 y nos quedaría de 23,62 metros. Y ese 2 lo vamos a pasar dividiendo. 2 segundos. Eso es igual a la velocidad inicial en, ¿sí? Entonces dividimos eso y tenemos la velocidad inicial en I, que va a ser de 11,81 metros segundos. ¿Sí? Bueno, si yo quiero sacar, a ver, lo que obtuvimos nosotros es esto mismo. Sacamos la velocidad inicial en I y sacamos la velocidad inicial en I. Si yo quiero sacar la velocidad inicial, ¿qué tengo que hacer? Aplica trigonometría. ¿Pero qué de trigonometría? Fíjense que esto, ¿qué formaría? Un triángulo rectángulo. Entonces yo voy a tener que la velocidad inicial va a ser igual a la raíz de la velocidad inicial en X, bueno, lo voy a escribir acá, más la velocidad inicial en Y. O sea, la suma de los dos al cuadrado, ¿no? Entonces la velocidad inicial va a ser la raíz de la velocidad inicial en X, que es 16 metros sobre segundo al cuadrado, más los 11,81 metros segundos y eso al cuadrado. Estaría 19,88, perdón. 19,88 88. metros segundo. Listo, ya tengo la velocidad inicial. Y para sacar el ángulo, fíjense que podría aplicar la tangente, ¿sí? Digo, la tangente de alfa es cateto opuesto, que es la velocidad inicial en Y, sobre el cateto adyacente, que es la velocidad inicial en X. Entonces alfa va a ser arco tangente de la velocidad inicial en Y sobre la velocidad inicial en X. Entonces alfa va a ser arco tangente de la velocidad
inicial en I, que era de 11,81 metros sobre segundo, sobre la velocidad inicial en X, que es 16 metros sobre segundo. $36,43, profe. Ok, gracias. 36,43 grados. Bien. Bueno, ya tenemos el A. Y ahora, ¿cómo haríamos para sacar la altura máxima que alcanza la pelota? Formillo. ¿Dónde anda Formillo? Se nos escapó Formillo. Es el I máximo, ¿no es cierto? En el punto de altura máxima, qué sé yo, que la velocidad en I vale 0. Entonces, ese es un dato importante para poder sacar el tiempo. Porque yo sé que la ecuación de la velocidad final en I es la velocidad inicial por el seno de alfa menos g por t. Esa era una de las ecuaciones que tenía para el movimiento parabólico, ¿no? Esto es 0, ¿sí? En el punto de altura máximo, ¿no es cierto? Entonces me quedaría velocidad inicial por el seno de alfa es igual a g por t. Entonces el tiempo es velocidad inicial por el seno de alfa sobre g. La velocidad inicial la habíamos determinado, valía 19,88 metros sobre segundo por el seno de 36,43 grados y todo sobre g, que vale 9,81 metros sobre segundo. $1,20 puede ser, profe. Bueno, 1,2. ¿Para qué se saqué el tiempo? Porque ahora yo voy a usar la fórmula larga, es decir, esta es inicial más velocidad inicial por el seno de alfa por t menos 1/2 de g por t cuadrado. Esto hacemos 0. Y como yo ya tengo el tiempo que le demanda la pelotita, desde que yo la pateo, desde que la golpea hasta que llega al punto de altura máxima, entonces ya puedo sacar el I para ese instante de tiempo. Entonces voy a tener que I va a ser igual a la velocidad inicial, que es 19,88 metros sobre segundo, por el seno de 36,43 grados, por el tiempo que es de 1,2 segundos, menos 1/2 de 9,81 metros segundo al cuadrado, por el tiempo que es 1,2 segundos y al cuadrado. Era 4,74. 3, 4,74. 4,74. 4,74 metros. Bien, esa es la altura máxima en la que llega. ¿Sí? Bueno, ahora dice, ¿con qué velocidad y ángulo entra en el hoyo? Eh, bueno, lo que tendríamos que hacer es ahora, nosotros tenemos acá una componente de velocidad así,
en X, que siempre es la misma, o sea, siempre la velocidad inicial en X, esa no va a cambiar. Y acá tenemos una velocidad, si quieren le llamemos velocidad 1 en Y, ¿sí? Y acá vamos a tener el vector velocidad 1, le llamamos. En realidad, ¿saben qué? Para ser más prolijos, le pongamos acá así, velocidad 1 en X. Y la velocidad 1 en X es la misma que la inicial en X. Así queda más prolijo. Bien, me piden esta velocidad y me piden el ángulo con el que entra el hoyo. Acá, beta le llaman. ¿Sí? Bien, la velocidad 1x yo ya la conozco. Lo que tendría que hacer es determinar la velocidad 1 en y. ¿Sí? A ver, la velocidad 1 en y va a ser igual a la velocidad inicial por el seno de alfa menos g por t. Pero yo no tengo el tiempo que... Ah, no, sí tengo el tiempo, ¿no? Vale 2 segundos. Sí tengo el tiempo. Entonces ya puedo sacar la velocidad 1i. Entonces la velocidad 1i va a ser la velocidad inicial, que era de 19,88 metros segundos, por el seno de 36,43 grados, menos 9,81 metros segundos cuadrados, por el tiempo que son 2 segundos. Y ahí dígame cuánto vale la velocidad. Profe, no sé si está bien, pero me dio menos 233,44. 233. 233,44. Me parece que no. A mí me dio menos 7,8. Menos 7,8. Ese tiene más sentido. Sí, profe. Bueno, tengo velocidad 1 en X, que es la misma velocidad inicial en X, ¿no es cierto? Dijimos que era la misma. No cambian el eje de las X. O sea que vale 16 metros segundo. Tiene sentido que sea negativo porque fíjense hacia dónde apunta el vector velocidad en Y. ¿Sí?